ISIS significa en inglés, ¿no es cierto? Las cifras en inglés. El Estado Islámico de Irán y Siria. Eso es lo que significa ISIS. ¿Eh? Vamos a ver la positiva acá. Bueno, los últimos acontecimientos en París han puesto o han llamado la atención sobre una cosa que es extraordinariamente importante, porque es la exportación de un terrorismo particular que ha removido, ¿no es cierto?, la conciencia de la gente, porque ha ocurrido justo en el corazón de Europa. Entonces esto es muy importante porque representa un cambio cualitativo de la estrategia del ejército o del Estado Islámico, ¿no es cierto? Entonces esto ha sido muy importante y esta expansión brutal que ha tenido el Estado Islámico en los últimos tiempos no se explica solo, digamos, por una capacidad muy particular del Estado Islámico de mantenerse y de invadir la zona, sino de la presencia de actores claves que han resultado cómplices del Estado Islámico. Y vamos a ir analizando algunos de los actores importantes en términos de generar esta condición. El primero es Siria. Hoy día sabemos que Siria vive una circunstancia extraordinariamente dramática. Está sumida en una guerra civil que dura ya 4 años y que ha producido más de 250.000 muertos y 65.000 personas desaparecidas. Entonces Siria está en un verdadero infierno. Pero resulta que ese infierno, digamos, no ha sido tan casual. No es porque sí nomás. El presidente o el dictador que gobierna en este momento Siria, Bashar al-Assad, ha considerado siempre, desde el primer momento, que los grupos yihadistas islámicos son grupos que podían manejarse y que él, digamos, tenía que utilizar en su favor. No hay que olvidar que fue el primero que soltó rápidamente a 2 grupos muy importantes cuando vino la primavera árabe del 2011, soltó a los guerrilleros de Al-Nusra, que es la rama local, la rama siria de Al-Qaeda, y a los guerrilleros salafistas de otra rama muy importante que se llama Ahrar al-Sham, que también son muy importantes, para tener un pretexto con qué atacar, digamos, a estas posiciones. Fue el primero que lo soltó. Y después de eso, ha empezado una guerra brutal contra los rebeldes. Yo estaba mostrando este gráfico de abajo, donde se ve, digamos, repartida está la distribución de las fuerzas opositoras en Siria. Es curioso, ¿no es cierto?, que Bashar al-Assad haya desencadenado todo este cuento, pero no ha tenido ninguna reacción en contra de los movimientos yihadistas. Ha permitido que la coalición internacional esté haciendo el trabajo sucio. Él no ha atacado a los yihadistas, ha atacado a los rebeldes, que es distinto. Entonces los rebeldes que forman el Frente para la Victoria son fuerzas, digamos, que están mantenidas por otros actores que también vamos a comentar, pero allí se ve que hay una guerra sucia tremenda, donde se ha usado todo lo que no se debe usar. Las convenciones de Ginebra no existen acá. Se usan las bombas barriles, gas. Las bombas barriles, no sé si ustedes saben, son unos barriles llenos de clavos, así que tienen explosivos y que se tiran en barrios especiales y que tienen una expansión tan tremenda que produce una gigantesca mortandad. Y no solo eso, sino que, como digo, se han roto todas las normas habituales de, digamos, convivencia. Acá vemos en este gráfico de acá cómo la parte roja corresponde con los leales, digamos, al régimen de Bashar al-Assad, la parte verde corresponde, digamos, con los rebeldes, y la parte en negro y en gris son la influencia del Estado Islámico. Fíjense que ocupa una gran parte en este momento de Siria. Ha sido muy impresionante. Y hay que pensar que los más de 8.000 bombardeos que han, digamos, desarrollado la coalición, digamos, internacional en contra del Estado Islámico no han servido sino para detener el avance, pero no han podido, digamos, eliminarlos de las zonas donde están emplazados. Lo que está en amarillo son los kurdos, que también vamos a hablar de los kurdos, y lo que está en un ocre acá son los enclaves de Hezbollah en la zona, que es un movimiento que también vamos a hablar ahí. Lo importante es pensar que este conflicto ha producido cerca de 12 millones de personas desplazadas, según las cifras que maneja el Alto Comisionado para las Naciones Unidas. Se ha visto que hay más de 8 millones de personas que han sido desplazadas de sus centros, digamos, de trabajo, de su vida, de todo. Es una cosa impresionante. Y 4 millones han salido de Siria a distintas partes, que son los refugiados. Ustedes habrán visto el diario hoy día que la Angela Merkel recibió el premio al personaje del año, a la persona del año, primera vez en 25 años que lo gana una mujer, por su rol, digamos, en términos de la defensa de los refugiados, que hoy día es una
política extraordinariamente poco, digamos, vendedora y que ha recibido críticas de todas partes, pero ella se mantuvo en esta posición porque en este momento Alemania tiene más de 1 millón de refugiados, que es una cosa muy, muy importante. Y además por su participación en la crisis de Grecia, en fin. Pero esta mujer se ha mantenido en sus posiciones a pesar del rechazo político, que es una cosa extraordinariamente importante. Es la persona del año hoy día de la revista Time. Entonces, hablemos de que acá, como digo, ha habido una gran cantidad de desplazados y cerca de 4 millones están afuera en este momento de Siria. Hay que entender una cosa, que Siria se ha ido, digamos, al hoyo de una manera brutal. Hay que pensar que el año 2011, el año 2010, antes de que empezara la guerra, el Producto Interno Bruto de Siria era de 60.000 millones de dólares. El año 2014 era de 23.000 millones. Que en este momento, de cada 3 sirios, 2 están bajo el umbral de la pobreza. Que el desempleo ha subido de 10% a 70%. Es una cosa absolutamente impresionante. Que el dólar se cambiaba, ahora se cambia 5 veces más caro que lo que se cambiaba al comienzo de la guerra. Es un país, una crisis tremenda. No solo Siria ha sido uno de los actores importantes en esto. Entonces decimos que el presidente al-Assad ha considerado entonces a estos grupos extraordinariamente importantes. ¿Por qué? Porque le ha permitido presentarse frente a la comunidad internacional como un mal menor, que es distinto, con el cual se puede transar. Y esa ha sido la política que ha seguido y el tiempo parece haberle dado la razón. El otro país involucrado, muy importante de la zona, es Irak, que también está siendo ocupado por el Estado Islámico. ¿Y por qué? Porque después de la guerra del 2003 desencadenada por los Estados Unidos, Irak también se vino abajo. Vino una disolución del ejército, una destrucción del partido Baas. El partido Baas es un partido sunita que gobernaba Irak, Saddam Hussein, ¿no es cierto?, que tenía una mayoría chiita. Eso vamos a conversar también después, pero este partido desapareció y empezó entonces un gobierno chiita, un gobierno sectario, que no dudó en establecer escuadrones de la muerte que crearon un caos terrible en Irak. Irak hoy día es 26 veces más pobre de lo que era antes de la guerra. Es una cosa impresionante. Irak está en el desastre. Y allí, en este caldo de cultivo particular, se creó entonces el germen para iniciar el Estado Islámico. Los nostálgicos del régimen de Saddam Hussein, más todos los pobres de la zona, eran un fantástico elemento, digamos, para crear milicias, digamos, del Estado Islámico. También en Irak ha habido una gran cantidad de desplazados, ha habido miles de muertos, muchos más incluso los de Siria, porque el conflicto es bastante más largo ya, que parte, no digo, del año 2003. Hoy día recién, en el 2014, digamos, ya Barack Obama, digamos, ha dicho que efectivamente Irak va a ser desalojado, que el ejército americano va a salir de Irak a partir del 2016 en forma casi completa. Otro de los actores muy importantes en esto es Irán. ¿Por qué? Porque Irán es un país esencialmente chiita y es un país que tiene que tener, digamos, una influencia en la zona extraordinariamente importante y ha sostenido al régimen de Bashar al-Assad. ¿Por qué? Efectivamente porque el régimen de Bashar al-Assad es un régimen chiita. No hay que olvidar que Siria es un país donde la mayoría es esencialmente sunita, vamos a hablar de esto recién, pero el 15% de la población corresponde con chiitas y la familia de Bashar al-Assad es una de las ramas sunitas, que son los alawitas. Entonces ha tenido que tratar de buscar el apoyo de las zonas donde hay más chiismo y por eso que apoya esencialmente a Bashar al-Assad con dinero y con milicia. Y es muy importante porque Irán en este momento acaba de lograr un acuerdo con el grupo G5 más 1, no sé si ustedes lo conocen, el grupo G5 más 1, donde funciona Estados Unidos, Rusia, la China, digamos Francia, Inglaterra y Alemania también. Entonces ha logrado un acuerdo para disminuir el desarrollo de la investigación atómica, porque Irak está emplazado en un lugar muy complejo. Hay que pensar que Pakistán tiene la bomba atómica hace ya bastante tiempo y que la India también lo tiene. Entonces la aspiración de Irán era tener la bomba atómica y estaban todos los programas de enriquecimiento de uranio, pero ha logrado un acuerdo en este momento de
controlar esta cuestión por 10 años y con eso se van a levantar todas las sanciones que existen sobre Irán, que ha sido tremendamente preocupante para los países vecinos, digamos, porque la influencia de Irán es muy, muy relevante en la zona. Y muy relevante porque además Irán está convencido de que tiene que liderar la zona junto con otro actor también muy importante que es Arabia Saudita. Arabia Saudita, ¿no es cierto?, porque el régimen saudita es un régimen sunita, completamente distinto al de Irán, completamente distinto. Y este régimen lo que ha pretendido, digamos, es primero desestabilizar a Irán permanentemente porque cree tener el liderazgo de la zona. No se olviden que Arabia Saudita es un país extremadamente rico y que ha sido financista desde el comienzo de todos los grupos yihadistas que se conocen. Todos los jeques, digamos, que han gobernado Arabia Saudita han sido financistas de los grupos yihadistas iniciales, de Al-Qaeda, incluso del Estado Islámico, de lo que sea. Han financiado esto, ¿por qué? Porque son milicias que les convienen, porque corresponden con su propia religión y pretenden desestabilizar todo lo que tenga que ver con los chiitas. Vamos a poner esta diapositiva acá para que entender este cuento. Los chiitas y los sunitas. Hay que entender de que de los 1.500 millones de musulmanes en el mundo, entre 1.500 y 1.600 millones, piensen que los cristianos son aproximadamente 1.200 millones. O sea que estamos hablando de 300 millones más o 400 millones más que los cristianos propiamente tales. Y de los musulmanes en general, solamente el 12% son chiitas y el 88% sunitas. ¿Qué significa esto en términos prácticos? Entendamos de una vez por todas lo que son los sunitas y los chiitas. Cuando Mahoma, digamos, acá hay una pequeña, digamos, miniatura donde se muestra a Mahoma siendo, digamos, reconocido por los ancianos. Mahoma era un tipo extraordinariamente importante, muy especial. Mahoma fue un tipo reconocido desde muy temprano como un tipo muy genial. Era un huérfano. Él fue criado por su abuelo primero y después por su tío Abu Talib. Y su tío, en fin, era un tipo importante. Él rápidamente empezó a desarrollar una cierta fama como persona honesta, extraordinariamente honesta. Y una viuda especialmente rica, que se llama viuda Jadicha, ella, digamos, contrató a Mahoma para que formara parte de, digamos, los gerentes de caravana, por así decir. Hay que pensar que en esa época las caravanas eran extraordinariamente importantes. Esta mujer tenía más de 1.000 camellos que viajaban sistemáticamente en distintas partes entre la Meca, Medina y en distintos lugares, porque las caravanas eran el medio más importante de llevar, digamos, mercancías a distintos lugares. Y ella había hecho una inmensa fortuna. Y cuando ella tenía 40 años, encontró que este gerente era tan fantástico, se casó con Mahoma, que tenía 25 años, y tuvo varios hijos con él y varias hijas. Entonces Mahoma se casó con ella, y ella, cuando Mahoma tuvo la revelación del Islam, ella lo apoyó con su fortuna, y que no es menor, porque una fortuna era la mujer más rica de la Meca. Y con eso entonces se logró financiamiento para su movimiento y para pensar todas las cosas que quería pensar. Después de eso, ya la historia de Mahoma es muy larga. Él preside la oración final antes de su muerte. El profeta siempre se presenta con la cara tapada, digamos, de blanco. Y entonces es elegido uno de sus seguidores, Abu Bakr al-Siddiq. Abu Bakr es uno de los grandes, digamos, califas del Islam, es el primero después de Mahoma, es el primero de los califas bien guiados, de los califas ortodoxos. Entonces Abu Bakr, que significa, por así decir, el guardián de los camellitos, o el guardián de los camellos, porque tenía también muchos camellos, y él, digamos, recibe el apoyo de al-Siddiq, el sincero. Y él gobierna entonces el Islam desde la muerte de Mahoma en el 632 hasta el 634, donde aparentemente es asesinado o envenenado. Ahí muere entonces Abu Bakr y es sucedido por otro de los seguidores de Mahoma, que se llama Omar. Y Omar gobierna desde el año 634, cuando muere Abu Bakr, hasta el 644, donde el Islam crece de una manera impresionante y logra, digamos, victorias que ni siquiera se podían soñar hasta entonces. El año 644, Omar es asesinado y entra Othman, que está casado con dos hijas de Mahoma,
también es asesinado después de 12 años, del año 656, y ahí entra por primera vez el yerno y sobrino de Mahoma, que es Ali. O sea, es el único entonces descendiente de Mahoma. Entonces, todos los seguidores de Ali sostienen que los únicos que tienen derecho a dirigir el Islam son los consanguíneos con el profeta. Y allí nace entonces la diferencia entre los chiitas y los sunitas. Los chiitas son el Chiat Ali, el partido de Ali, y después los sunitas son todos los otros que dependen o derivan de los califas bien guiados, que es distinto. Y este movimiento, esta separación, digamos, religiosa, que no tiene tantas tremendas diferencias, pero las tiene, digamos, ha producido esta tremenda distancia entre la Shia y la Sunna, que son los dos movimientos muy importantes, y que se ha pretendido, como decía recién, entender este conflicto que ocurre en el Medio Oriente como un conflicto entre dos posturas religiosas distintas, pero hay mucho más de eso, mucho más que eso en esto del conflicto. Ali se representa entonces con una espada de doble filo. Ali asume el 656 y es asesinado el 661. Ali está casado con la hija menor del profeta, con Fátima, que es una especie de la Virgen María del Islam, que también muere, digamos, tempranamente, muere muy cerca después de la muerte de Mahoma, 6 meses después de la muerte de Mahoma, y es divinizada entonces como la Virgen María del Islam. Entonces ahí tenemos los chiitas y los sunitas. La Shia espera siempre que el poder se le entregue a los descendientes del profeta, pero ninguno de los califas que siguen, los califas omeyas y después los abasidas, entrega el mando. Y los descendientes teóricos del profeta, los imanes que siguen, son asesinados en forma sistemática desde, digamos, la muerte de Ali. Hay un grupo, digamos, de chiitas que son los duodecimanos, que son 12 imanes, y que son todos asesinados hasta que el último imán, el imán número 12, el año 870-74, decide esconderse, y desde entonces que está escondido y está esperando entonces para que se produzca el escenario razonable para hacer su aparición. Entonces esos son los duodecimanos, son los que conforman la fracción alawita, que es la que gobierna hoy día en Siria. Por lo menos el 15% con el gobierno a los 100 años de la muerte de Mahoma, en el 732, que es el momento en que Carlos Martel detiene a los árabes en Poitiers. En ese momento, bueno, ya el mundo islámico se ha desarrollado de una manera tan impresionante y gobierna prácticamente sobre más de la mitad del mundo conocido. Se hace un imperio gigantesco 100 años solo después de la muerte de Mahoma, y es, digamos, reconocido en todas partes del mundo. La cantidad de sabios árabes, la cantidad de aporte de los árabes al mundo es impresionante. Este desarrollo es algo único en la historia de la humanidad. Otro actor extraordinariamente importante es Turquía. ¿Por qué? Porque Turquía ha sido acusado de permeabilizar su frontera a miles de yihadistas para tratar de detener, ¿no es cierto?, a los gobiernos o desestabilizar a los gobiernos de Siria y de Irak. Turquía es un estado laico, es un estado distinto. Hoy día ustedes han visto cómo con el conflicto de Rusia, Putin ha dicho que Erdogan ha permitido entonces esto porque resulta que Turquía recibe gran parte del petróleo que está en este momento produciendo Siria, porque los rebeldes se han apoderado de algunas partes, pero los que tienen el petróleo, los pozos de petróleo, son los correspondientes al Estado Islámico. Entonces este crudo se vendería a Turquía en forma sumamente barata, y Turquía estaría entonces recibiendo esta cantidad. Todos los días se producen más de 2 millones de euros de barriles de petróleo y que pasarían directamente a Turquía. Pero Turquía no solo está interesada en eso, sino que en la frontera con Siria, Turquía tiene un problema sumamente importante, que son los kurdos. Los kurdos es un pueblo que no tiene patria, y han sido un dolor de cabeza sistemático para los turcos durante los últimos 30 años, la cantidad de atentados terroristas y todo, porque es un pueblo que pide o exige, digamos, su reconocimiento y exige un lugar para vivir. Entonces prácticamente están enclavados en la frontera entre Turquía y Siria. Entonces Turquía de hecho ha bombardeado al Estado Islámico, pero en la pasada ha bombardeado a todos los peshmergas kurdos en todas partes. Ha intentado destruir a los kurdos a como dé lugar. Y no ha hecho ninguna invasión por tierra, digamos. Hay que entender de que
todos los bombardeos que ustedes se puedan imaginar no sirven para dominar territorios. Lo único que importa es la infantería y Turquía no ha hecho nada, digamos, sino hasta que Estados Unidos se meta efectivamente en la zona de una manera distinta. Turquía es un país que también tiene un rol extraordinariamente importante en esto. ¿Por qué? Porque el año 1915, en plena guerra mundial, en plena Primera Guerra Mundial, las potencias internacionales decidieron que Turquía prácticamente ya no existía y que tenían que repartirse el territorio turco, los despojos del imperio turco, entonces del imperio otomano. Y en ese momento entonces se produjo una batalla, que es una batalla histórica, muy importante, la batalla de Galípoli, que es una batalla que está en la zona de los Dardanelos. ¿Por qué? Porque resulta que los turcos, al mando de un general extraordinariamente inteligente, un tipo brillante, que se llamaba Mustafa Kemal Pasha, o Kemal Atatürk, que está acá, y que logró cohesionar las fuerzas turcas, porque ya estaban acostumbrados a ser objeto de matanzas tremendas. Él sabía que o morían o sobrevivían de alguna manera. Y en esa batalla se produjo la cantidad de muertos más impresionante de la historia. Hay más de 250.000 muertos en las fuerzas australianas, neozelandesas y británicas, y más de 300.000 muertos con las fuerzas turcas. Pero eso logró frenar a las potencias occidentales, digamos, en territorio turco, y logró salvar el territorio turco de la invasión y de la repartición. Y Mustafa Kemal Pasha creó, digamos, la Turquía moderna, se convirtió en Atatürk, o el padre de los turcos, y hoy día hay un culto a la personalidad de Kemal Atatürk. Kemal Atatürk, desgraciadamente, cuando tenía 57 años murió producto de una cirrosis. A él le gustaba mucho un trago que se llamaba el raki, que es un licor turco, y se lo tomaba permanentemente como loco. Se murió antes de cumplir 57 años, del año 1938, producto de una cirrosis. Pero antes, el año 1924, él estableció la Turquía moderna y suprimió el califato de Turquía. ¿Qué importancia tiene esto? Vital. Vital, ¿por qué? Porque el califato de Turquía era el califato que ejercía autoridad moral, religiosa sobre todo el mundo islámico. Entonces es como si ustedes descabezaran al Papa. Entonces hoy día se cortó la cabeza del Papa. ¿Y qué pasa con el mundo cristiano? Se cortó la cabeza efectivamente del sultán y del califa. Entonces el mundo musulmán sin una cabeza dirigente adecuada. Y eso es muy importante, porque permite entender esta aspiración del Estado Islámico, ¿no es cierto?, de constituirse en un califato que de alguna manera tenga ascendientes sobre el mundo musulmán. Bueno, sigamos adelante. Acá solamente para mostrar, digamos, la situación très grave, la situación muy seria. Fíjense que en el resto del mundo los colores, digamos, identifican efectivamente a los países relativamente de relativa tranquilidad, donde hay situación satisfactoria, que está todo en amarillo, y la situación en negro es la muy seria situación, y prácticamente todos los que tienen muy seria situación están en esta zona. O sea, es una zona de un conflicto tremendamente relevante. Estamos frente a una vivencia especial. Ahora, ¿cómo parte esta cosa? Parte también es interesante entenderlo. Afganistán, el año 1978, digamos, 79, Afganistán era un país que se sucedían gobiernos, digamos, de corte izquierdista, de corte derechista, había revoluciones que eliminaban un gobierno y otro, y cuando el gobierno socialista, que en ese momento imperaba en Afganistán, fue desplazado, pidió ayuda a su aliado natural, que era la Unión Soviética, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y Rusia, para no perder influencia en la zona, invadió Afganistán. Invadió Afganistán con una gran cantidad de fuerzas militares, digamos, pero resulta que todos los rebeldes, los talibanes y otras fracciones distintas, fueron armados por los Estados Unidos en contra de Rusia. Era la Guerra Fría brutal en ese momento y se produjo una confrontación tan terrible que duró más de 12, 13 años, digamos, y terminó con la retirada de las fuerzas soviéticas. A los pocos años la Unión Soviética desapareció, digamos, y esto quedó de alguna manera en manos de los talibanes, armados hasta los dientes por los Estados Unidos, que es importante. Cuando se inició la guerra de Afganistán, el año 1978, digamos,
había muchas personas que concurrieron, muchas personas del mundo islámico que concurrieron a esta guerra, entre los cuales estaba este que conoces acá, Osama Bin Laden, que era un joven, ¿no es cierto?, proveniente de una familia extraordinariamente importante en Arabia Saudita, de mucho dinero, digamos, de mucha figuración social, pero que tenía sus ideales y que fue a pelear entonces en Afganistán. Al poco tiempo se le unió a Ayman al-Zawahiri, que está acá. Ayman al-Zawahiri es un egipcio, es un médico, le dicen el cirujano, digamos. Y se unió, era el médico incluso de Bin Laden. Y se unió a Bin Laden en esta formación de la Al-Qaeda, la base, Al-Qaeda. Después de eso, llegó muy tarde, ya cuando la guerra había terminado, al-Zarqawi, que había sido una especie de delincuente juvenil, un gángster joven ahí, este había nacido en Jordania, y en Jordania, digamos, había sido aprisionado por trata de blancas, por tráfico de droga, por cualquier cantidad de cosas, estuvo preso bastante tiempo, llegó a tratar de pelear en la guerra ya había terminado, se volvió a Jordania, empezó a ser agitador político, se convirtió en un líder político, vio que había un vacío de poder y se convirtió en la figura relevante de Al-Qaeda en Jordania. En Jordania estuvo preso y después empezó a viajar a distintas partes y viajó fundamentalmente a Irak. Entonces él formó parte, como digo, de este grupo. El año 2006, al-Zarqawi fue, digamos, eliminado, fue ejecutado por los Estados Unidos y allí entonces al-Zawahiri nombró en su misma posición a otro que se llamaba al-Masri. Al-Masri nombró a otro más que se llama Rashid al-Baghdadi, que no tiene nada que ver con el al-Baghdadi que vamos a ver ahora, y esos dos fueron asesinados en el año 2010, y en el año 2010 entonces el poder empezó a repartirse en distintas partes y apareció, ya había aparecido un poco antes, Abu Bakr, tomado del primer califa bien guiado, Abu Bakr al-Baghdadi. Abu Bakr al-Baghdadi entonces es el que toma el comando allí y después se divide, se separa de Al-Qaeda y forma lo que se llama el Estado Islámico. Y él es el autoproclamado califa del Estado Islámico el año 2014. A mediados del 2014 se proclama califa del Estado Islámico. Nadie ha podido encontrar a al-Baghdadi y nadie ha podido encontrar a Ayman al-Zawahiri. Al-Zawahiri tiene un premio de $25 millones por su cabeza. Es el segundo más buscado de la historia, con al-Baghdadi también. Entonces estamos hablando de gente muy importante. Ahora, todo esto con Osama Bin Laden a la cabeza deriva en lo que conocemos, ¿no es cierto?, como el 11 de septiembre, el atentado a las Torres Gemelas, donde Estados Unidos siente que ha sido tocado en el corazón de Manhattan, por lo tanto, tiene que tener reacciones. Y las reacciones no se dejan esperar, y Estados Unidos ataca a Afganistán el año 2011, en octubre del 2011, en septiembre viene el atentado, en octubre ataca a Afganistán, y desde entonces que la guerra sigue en Afganistán. Y el año 2003 ataca Irak, desestabilizando Irak como habíamos conversado. Entonces, estamos hablando de una situación extraordinariamente compleja y de una ideología que se vende a distintas partes. Entonces, si uno hace un análisis de la sociología del yihadista contemporáneo, se va dando cuenta de que en distintas partes del mundo se producen personalidades y personas que van a combatir por el Estado Islámico. Ustedes acaban de ver que en San Bernardino, ¿no es cierto?, en Estados Unidos, en Los Ángeles, dos personajes de 29 y 28 años que tenían una hija chiquitita, ¿no es cierto?, mataron a 14 personas y son del Estado Islámico. O sea, son gente que es reclutada en distintas partes del mundo y que actúan o en su lugar de origen o bien viajan para pelear, ¿no es cierto?, en Siria y en Irak. Esto son lo que pasa en Siria e Irak. Fíjense que vienen de Rusia, vienen entre 800 y 1500, es un grado antiguo. Esto se ha doblado en el curso del último año. La cantidad de gente que encuentra que le viene bien la cuestión del Estado Islámico. Si ustedes se fijan los antecedentes, por ejemplo, de los atentados de París, todos los personajes que participan son gente tremendamente modesta inicialmente y que no tenía prácticamente ninguna solución de nada, y que de pronto le permiten, ¿no es cierto?, ser guerrilleros, les pagan un salario extraordinariamente importante, no es menor. No hay que olvidarse que las ocupaciones de distintos lugares producen mucho dinero, la ocupación de los pozos petroleros, la trata, digamos, de antigüedades. Ustedes no se imaginan el tráfico de antigüedades. Hay hoy día
en Irak y en Siria, digamos, en las zonas que corresponden con el Estado Islámico, un tráfico de antigüedades como no se puede llegar a imaginar. Hay personas que van especialmente y que cobran un 25%, o sea, les pagan un 25% a los del Estado Islámico por las antigüedades que sacan y son vendidas en distintas partes del mundo. Hay un tráfico de todo lo que se imaginen. Entonces ahí estamos hablando. Acá, por ejemplo, es en el lugar donde nace al-Baghdadis, Abu Bakr al-Baghdadis, que es Samarra. Esta es la mezquita de Al-Askari. Al-Askari, que era una mezquita maravillosa, preciosa, y que después de la destrucción, ¿no es cierto?, por el Estado Islámico. O sea, hay una cantidad de monumentos, de palacios, de castillos, de cosas que han sido destruidos por esto, por la guerra fundamentalmente, y que no tienen, digamos, los musulmanes que no son suficientemente adecuados, son combatidos igual que a los cristianos. Hay que tener mucho cuidado con esta cuestión. Ahora, fíjense que este nace en Samarra. Samarra es la segunda ciudad, digamos, más importante inicialmente en Irak. Primero está Bagdad, que es la capital. En Samarra nace entonces al-Baghdadi. Hay un cuento muy conocido de lo que está pasando en Samarra, muy antiguo, donde el criado de un mercader se va en Bagdad, digamos, se va al mercado y de pronto es empujado por una mujer y reconoce a la muerte, y el tipo se asusta tanto, que va, digamos, a su casa y le dice a su patrón que se ha encontrado con esta muerte y que le dé permiso para llevarse un caballo y arrancarse donde no la pueda encontrar. Y él se va a Samarra, y se esconde en Samarra. Entonces el mercader va al mercado, él se encuentra con la muerte y la recrimina por haber asustado de manera tan brutal a su criado. Entonces dice, pero si yo no fue mi intención, dice, yo me sorprendí mucho porque yo tengo una cita con él hoy en Samarra, en la noche, dice. Entonces, y eso ahí es lo que estamos pasando. Bueno, es solamente para graficar la ocupación, ¿no es cierto?, de Siria y de Irak por el Estado Islámico. Algo más que decir sobre Irán, que es muy importante. Irán es un país que está en este momento emplazado en un lugar absolutamente básico. Básico porque es el lugar donde dicen que puede empezar la Tercera Guerra Mundial. Es el lugar más relevante. Está al lado del Mar Caspio, al lado del Golfo Pérsico, está vecino de Pakistán, de Afganistán, de Irak, ¿no es cierto?, de Siria, de Turquía. Es un país extraordinariamente bien situado, digamos, en este contexto. Y algunas cosas sobre la historia de Irán, porque es muy importante entenderla para comprender lo que está pasando ahora. El año 1935, por ahí más o menos, un poco antes, accedió al poder en forma definitiva un general del ejército que se llamaba Reza Khan. Reza Khan o Reza Chand. Y Reza Chand era un tipo que empezó a llenar un vacío que existía en Irán, porque Irán, después de la Primera Guerra Mundial, el año 1920, fue ocupada por las fuerzas británicas. Y Inglaterra encontró que Irán era prácticamente un feudo de ellos. Y hacía y deshacía en Irán. Y el rey era insuficiente, el rey era totalmente incompetente, entonces este coronel empezó a recoger este sentimiento general nacionalista y al final formó un gobierno, derrocó al rey y formó un gobierno iraní, y él al poco tiempo asumió el título de Shah, el Shah de Persia, el Shah de Irán. Le cambió el nombre de Persia por Irán y se constituyó en una figura fuerte, importante. Y había mucha lucha entre los británicos, los soviéticos, por estar en ese lugar, y por los alemanes. Él requirió ayuda de los alemanes, que le dieron cualquier cantidad de dinero y de armas para luchar en contra de los británicos y de los soviéticos. Y al final el tipo logró salir adelante y se convirtió, como digo, en un líder muy carismático y se mantenía en Irán. El año 1941, en plena Segunda Guerra Mundial, los alemanes, digamos, ocupaban cargos de mucha importancia, había traído una gran cantidad de ingenieros y de profesionales alemanes. Entonces los aliados exigieron que los alemanes salieran, este se negó, y entonces Irán fue invadida por las fuerzas militares de la Unión Soviética y por Inglaterra, y en ese momento entonces se vio obligado a abdicar en la persona de su hijo, que era Mohammad Reza Pahlavi, el Shah de Irán, ¿no es cierto?, que había nacido en 1919, estamos hablando de 1941, a los 22 años tiene que asumir como Shah de Persia, como Shah de Irán, y es un títere entonces de las potencias occidentales. Después aparece un gobierno comunistoide, el gobierno de Mossadegh,
Mossadegh, en fondo, va a nacionalizar el petróleo, va a insistir en una gran cantidad de medidas, digamos, en contra de los conglomerados de Occidente, y Mossadegh entonces es alejado del poder por un golpe que prepara la CIA en forma absolutamente descarada. Sacan a la gente de los gimnasios, llevan a la gente a las calles y se aclama el nombre del Shah de Persia, y el Shah vuelve en gloria y majestad entonces a gobernar Irán. Y desde entonces, desde el año 1953 al 1979, Irán es gobernado por el Shah y se establece una comunión tan importante entre Irán, Estados Unidos y el Mossad en Israel, que se configura una tríada que trabaja junta durante 25 años. Durante estos 25 años, más de 15.000 soldados, digamos, de Irán son instruidos en los Estados Unidos, entre 3 y 5 años cada uno. El Mossad trabaja junto con la Savak, que es la policía secreta iraní, y con la CIA. Cuando le preguntaron después a la CIA que habían metido tanta plata, digamos, en esto de la desestabilización del gobierno y que habían hecho este golpe y todo en cuanto, el de Alan Dulles, que era el secretario de Estado, dijo, no, casi todo es cierto, pero es falso que hayamos metido tanta plata. Entonces, esta es la única cosa que reconoció, una cosa impresionante. Bueno, entonces este Shah, digamos, se convierte en un tipo extraordinariamente importante en la zona, recibe la ayuda militar y económica de los Estados Unidos, los pozos de petróleo vuelven a ser concesionados a los Estados Unidos y a todas partes, y Irán entonces se convierte en una monarquía, digamos, muy relevante, pero cada vez la diferencia entre los pobres y los ricos es mayor. Se producen riquezas increíbles, fortunas en todas partes de Irán, pero el Shah mantiene el poder, digamos, férreamente. Y el año 1971, y esto es una cosa para entenderla, el Shah de Persia decide celebrar los 2500 años del nacimiento de Persépolis. Él quiere homologarse a Ciro el Grande, a Darío, a Jerjes. Entonces él decide celebrar los 2500 años de Persépolis. Persépolis está cerca de Shiraz. Ustedes han oído hablar de las alfombras de Shiraz y todo el cuento, pero cerca de Shiraz. Y es un desierto donde había arena y ruinas nada más. Pero quiere celebrar, entonces deciden invitar a unos cuantos jefes de Estado, como a 30, pero cuando se corre la voz de que se va a hacer una celebración tan grande, todas las cancillerías del mundo piden invitación. Y se convierte en la fiesta más grande de la historia. Entonces el Shah, el año 71, como digo, celebra en esto y se construye una ciudad de tiendas, que en el fondo son departamentos prefabricados que les ponen tela por encima, tela de la más fina del mundo, unas telas italianas bordadas con oro, una cosa impresionante. Entonces el Shah decide esta celebración, como digo, y cuesta de la época $200 millones. 200 millones de dólares del año 1971, que es un escupitajo en el rostro de la gente de Irán que se moría de hambre. Pero tenía otras pretensiones, por supuesto. Se hizo una concesión, el que quería pagar $4.000 podía tener una escuela a su nombre. Entonces se construyen 3.200 escuelas, cada uno de los que quería tener su nombre pone plata. El gobierno desarrolla una gigantesca, digamos, fórmula para dar a conocer la cultura de Irán, una cosa muy importante. Pero eso cuesta, y si ustedes ven el menú, por ejemplo, una cosa que no podían creer, ya lo vamos a conversar después del asunto. El año 1961 viene esta celebración que es duramente criticada, digamos, por el ayatollah Khomeini, que está ubicado, digamos, en Francia en ese momento, y está descalificando este tremendo gasto, y el ayatollah Khomeini tanto hace que el año 1978 se levanta una revuelta popular importante y el ejército iraní mata a más de 15.000 personas que estaban manifestándose en contra del gobierno. De allí en adelante ya los días del Shah están contados y el año 1979 el Shah de Persia entonces en enero se va de Irán y aparece en febrero el ayatollah Khomeini para gobernar una nación que es esencialmente chiita. Entonces él es uno de los grandes chiitas de la historia. Entonces viene a gobernar esta nación y es un líder religioso extraordinariamente capacitado. En este momento los ayatolás eran personas que tenían muchos años de estudios islámicos, pero además el ayatolá ya final, el que se convierte, es una persona como un genio de la historia, digamos, religiosa, es un tipo fantástico. Y este ayatolá entonces empieza a gobernar en Irán. Inmediatamente Irán, que ha sido
el aliado de los Estados Unidos, el enclave en la zona. Hay que pensar que la embajada de Estados Unidos en Irán tenía más de 6.000 personas, era la embajada más importante de la historia de Estados Unidos. Y en ese momento entonces se convierte Irán de ser el amigo íntimo de los Estados Unidos en el enemigo íntimo, al cual hay que destruir. Entonces Estados Unidos no haya nada mejor que armar al recién llegado, digamos, gobernante de Irak, que es Saddam Hussein. Saddam Hussein es un coronel, digamos, que se hace del poder en forma no cruenta en Irak, ¿no es cierto?, que pertenece al un partido sunita, que no, a pesar de que Irak es de mayoría chiita, pero no tanto como Irán. Irak tiene 60% de chiitas. Entonces Saddam Hussein asume el poder, pero como también asume el ayatollah Khomeini, se produce una diferencia muy importante porque el ayatollah trata de influir en la mayoría chiita de Irak. Entonces Irak le declara la guerra a Irán y se produce una guerra terrible que está, digamos, financiada nuevamente por las grandes potencias internacionales, pero una guerra que destruye prácticamente todos los pozos de petróleo de uno y de otro país, dura 8 años y termina por agotamiento de ambas partes, donde prácticamente nadie es ganador. Y eso es muy importante. Sigamos acá para mostrarles solamente la ciudad de tiendas que se construyó en ese momento. Es una cosa impresionante, llegaban todos los jets privados con los invitados hasta Shiraz y de ahí se trasladaban a este lugar donde en el desierto se construye, como digo, esta ciudad impresionante. Se traen lámparas de Bohemia maravillosas. El chef es un chef retirado que se hace cargo del asunto. Todo el restaurante Maxim se hace cargo de las comidas. La comida de gala importante se hace con cosas increíbles. Las entradas vienen huevos de codorniz que están rellenos de caviar que viene del mar Caspio, de los huevos de esturión del mar Caspio, ¿no es cierto? Pavo asado, pero relleno con foie gras francés, no sé cuánto. Imagínate la cantidad de personas que atienden a esta gente. Hay 250 Mercedes-Benz rojos que trasladan a los invitados a distintas partes. Se crea una mesa que tiene 55 metros de largo en estos tremendos salones para que todos estén más o menos viendo razonablemente bien. Y esta es la fiesta, como digo, del año 71, 2500 años de Persépolis. Sigamos adelante. En el curso, digamos, de esta circunstancia, tanto Arabia Saudita como Irán empiezan a pelear en esta guerra fría del Oriente Próximo, que es una cosa importante por tratar de conseguir el liderazgo de la zona. Y empiezan a influir en los gobiernos de otros países. Entonces, Irán sostiene en Irak al gobierno de Nuri al-Maliki. Nuri al-Maliki, digamos, es el gobernante títere que gobierna desde entonces la destitución del régimen baasista, del régimen de Saddam Hussein. Y como digo, es sostenido por Irán. Al revés, Arabia Saudita, que tiene mucho cuidado de que se establezcan regímenes religiosos totalitarios, digamos, empieza a influir en otros países, empieza a influir en Egipto, donde Mohamed Morsi ha sido elegido presidente como los hermanos musulmanes. Entonces Arabia Saudita hace una alianza con los militares, digamos, en Egipto y financia un golpe que destruye a Morsi. Y en ese momento hay muchos días de los hermanos musulmanes que están condenados a muerte y hoy día hay un gobernante, digamos un tirano en Egipto que se llama Al-Sisi y que es el que gobierna Egipto de una manera absolutamente dictatorial. Y estas son las pocas cosas que hacen estos países. ¿Qué pasa con Arabia Saudita? ¿Por qué esta cuestión de Arabia Saudita? Porque Arabia Saudita tiene que proponerse varios objetivos. Tiene que tratar de llevar el equilibrio a como era antes del 2003, antes de la guerra de Irak. En segundo lugar, tiene que cortocircuitar, digamos, todos los procesos democráticos o todos los procesos que existan porque amenaza a su zona. Y tiene que tratar de imponer el régimen a como dé lugar. Después de la primavera árabe, Arabia Saudita desarrolló una serie de programas impresionantes, subsidios habitacionales, la construcción de casas, digamos, para la gente, la creación de empleos en la administración pública, el aumento de los salarios, en fin, todo esto lo ha hecho Arabia Saudita para tratar de impedir que cualquier régimen extraño empiece a molestarlos. Y de hecho todas las monarquías o estas petromonarquías como Arabia Saudita, Kuwait, a todo esto es importante decir que Irak, después de la guerra
digamos, con Irán, se encuentra tan empobrecido que pide a las otras potencias que no produzcan tanto petróleo para que no baje el precio y puedan vender razonablemente, pero Kuwait se niega. Entonces invade Kuwait. Invade Kuwait, que está muy cerca, Kuwait está al lado, acá está Kuwait, así que imagínense Irak y Kuwait. Invade Kuwait y resulta que en ese momento Estados Unidos, por supuesto, le dice no y vuelven a ocupar entonces la zona de Irak, Estados Unidos, porque ya Saddam Hussein no es un aliado, es un, digamos, personaje ya rechazado, a pesar de que había sido alimentado y armado por los Estados Unidos durante mucho tiempo. Y Arabia Saudita no trepida, digamos, en prestar apoyo, como digo, financiero y militar a todas las potencias que le conviene. En ese momento, la parte trasera del reino, que es el Yemen, que está en ese momento en un conflicto tremendo con los rebeldes hutis, es apoyado por Arabia Saudita en contra de los rebeldes. Y hasta el rey Salman pone tropas, digamos, en el Yemen. Bueno, esta caldera tan particular, entonces se ve en este momento una situación extraordinariamente conflictiva, porque estamos viendo dos frentes muy importantes. Una de las políticas inadecuadas de los Estados Unidos, especialmente la política de Clinton, fue digamos, ningunear a la Unión Soviética después del desmembramiento y todo. Entonces Putin ha sido un artista muy importante en esta zona porque ha asumido el liderazgo de la Unión Soviética, un liderazgo que hacía mucho tiempo que no se veía. Y él, digamos, tiene que defender al régimen de Siria. ¿Por qué? Porque resulta que la única salida al mar Mediterráneo que tiene Rusia está en el puerto de Tartus, en Siria, y tiene que defenderla. Y además que en el litoral, ustedes se fijaron en ese mapa inicial que mostré donde había una redistribución de los terrenos, de los pocos, digamos, de las pocas zonas que conserva el régimen de Bashar al-Assad es la zona del litoral. Y en el litoral se han descubierto una gran cantidad de yacimientos de gas y que han sido concesionados a las compañías soviéticas por más de 25 años. Además tiene bases militares allí. Por lo tanto, el régimen de Rusia no puede dejar caer a Bashar al-Assad y se ha empeñado en, digamos, presentarlo como un mal menor frente a la comunidad internacional. Y eso es una cosa que es muy importante entenderla, porque en este momento incluso Rusia ha hecho uso de su derecho a veto, en el sentido de no permitir, digamos, sanciones a Siria, en términos de no inclusión del espacio aéreo, una serie de restricciones que son muy importantes. Y parece entonces estar ganando la batalla, porque gran parte de las cancillerías europeas hoy día están, digamos, jugando con el diablo. Estados Unidos sostiene la postura de que no se puede, digamos, transar con Bashar al-Assad, que es un criminal de guerra que tiene que ser enjuiciado como tal. Sin embargo, está esta postura muy distante entre una potencia y otra. Y en este momento, como digo, parece estar ganando Rusia, o sea, ser reconocido Bashar al-Assad como un mal necesario, y él sostiene que la permanencia del Estado Islámico es el salvoconducto para su propia supervivencia, así que es muy, muy importante. Esto hace Rusia. En Estados Unidos la cosa es un poco distinta. Estados Unidos es una historia de errores que nadie puede llegar a imaginarse. Han hecho errores en todas partes. Primero, al desestabilizar el gobierno, al deshacer el ejército, desestabilizar el gobierno en Irak, creó un caos tremendo del cual nadie sale. Es una cosa muy compleja. La invasión de Afganistán es otro desastre tanto de la política de los Estados Unidos ha sido muy, muy irracional. Cuando apareció el grupo, digamos, del Estado Islámico, creyó que podía ser, digamos, una contrapartida a Al-Qaeda, que era su enemigo muy importante, y estimuló el crecimiento del Estado Islámico. O sea, estamos hablando de que en Estados Unidos la política ha sido tremendamente irracional e inadecuada, y en este momento se enfrenta a la presión internacional en contra, como te digo, de deshacer el régimen de Bashar al-Assad. Debo decir que Bashar al-Assad es oftalmólogo, y que estudió en el Moorfield, así que y que yo la vi alguna vez ahí en un congreso, pero ese es Bashar al-Assad, que ni siquiera iba a ser el presidente, pero su hermano mayor murió y le tocó a él ser la presidencia. Muy bien, yo creo que vamos a terminar acá, porque ya es muy largo de entender, pero se reciben todas las preguntas que correspondan.
esto más que nada para entender de que es muy difícil, digamos, imaginar una solución adecuada en este momento. La solución adecuada pasa por que tanto Irán como Arabia Saudita, que son dos regímenes extraordinariamente contrapuestos. Por ejemplo, estamos hablando de un régimen, ¿no es cierto?, que es un régimen antiimperialista, revolucionario, ¿no es cierto?, como el régimen de Irán, y el otro que es un régimen, ¿no es cierto?, pro-occidental y tradicionalista, que es el régimen de Arabia Saudita. O sea, son dos posturas opuestas, absolutamente opuestas. Mientras no haya un acuerdo, digamos, entre Irán y Arabia Saudita, la posibilidad de solución del conflicto es casi nula. Y el problema es de que en este momento, para Israel, se ha producido una situación tremendamente compleja, porque la trascendencia, la importancia de Irán, o sea, el darse cuenta de que no hay ninguna solución al conflicto que no pase por Irán, hace que su influencia en la zona pierda mucho. ¿Por qué? Porque Irán, al ganar importancia, primero tiene mucho más plata para armar a Hezbollah, que es, ¿no es cierto?, la rama chiita que funciona en el Líbano, ¿no es cierto?, tiene mucha más plata para sostener a, digamos, Siria, para el régimen sirio, tiene mucha más plata para alimentar sus feudos en distintas partes porque tiene que alimentar a las minorías chiitas. Ahora, todo esto, la situación es muy compleja porque mientras más tiempo pasa, más pobreza hay. Hay que entender de que hay un caldo de cultivo tremendo porque existe una violencia institucional. Hay, además de la violencia esta, hay una pobreza estructural tremenda. Hay una corrupción endémica, una cosa nadie puede... Y hay una sensación de frustración generalizada en toda la zona. Entonces, estamos hablando de situaciones tremendamente complejas de manejar. Entonces, ¿cómo se logra una solución frente a esto? Es sumamente difícil, sumamente difícil. No es una cosa que se pueda vislumbrar un camino razonable, un camino lleno de curvas complejas.